¿Cuál es el panorama nobiliario de los reinos ibéricos en el tiempo del cerco de Zamora? Yo lo que quiero es mostrarles una visión general de este tiempo, de cómo se comporta la nobleza, cuáles son sus maneras, su estructura interna, su manera de relacionarse entre los nobles y con el poder, además en un tiempo tan complejo y por otro lado tan apasionante como es la segunda mitad del siglo XI y principios del siglo XII. Todos conocemos la importancia, ¿no?, desde del cerco de Zamora, el cerco transcurrido entre marzo y octubre de 1072. Como saben, bueno, desde el principio ha sido un tema que ha generado bueno, distintos discursos en las crónicas, también creaciones en los romanceros y, bueno, en definitiva, un ámbito legendario que a veces nos dificulta discernir cuáles fueron los hechos históricos de las leyendas que se generaron. Por eso, algunos historiadores, como Charles García, en la presentación de un dossier sobre el cerco de Zamora, editado por Estudia Zamorense en el 2016, decía que la historia del cerco de Zamora desborda los límites de la ciudad y, para ser entendida, debe ser analizada en un contexto más amplio, el de las relaciones de los reinos peninsulares, cristianos y musulmanes de la segunda mitad del siglo XI. Bueno, eso es lo que hoy pretendo. ¿Cuál es esta segunda mitad? ¿Qué pasa en esta segunda mitad del siglo XI? Es un tiempo complejo de fronteras líquidas. Son fronteras que aparecen y desaparecen entre los reinos cristianos, pero también es un tiempo de expansión frente al Islam. Es el tiempo que conocemos como los reinos de taifas. Tras la caída del califato se establecen distintos reinos musulmanes y, bueno, hay una crisis entre ellos y esto permitirá a los reinos cristianos avanzar, ¿no? Cuando el poder islámico está dividido, pues los cristianos tienen más fácil avanzar. ¿Cuáles son las imágenes que se han construido en estos discursos de leyenda sobre la participación de la nobleza en el cerco de Zamora? Bueno, pues oscilan desde la fidelidad del Cid a la traición o no de Bellido Dolfos, todo depende de a quién sirvas, claro, o también el dibujo de la fidelidad del conde Pedro Ansúrez. Bueno, les decía que vamos a intentar ver qué pasa, cómo se comporta esta nobleza, esta gran nobleza. A ver, yo creo que la participación de la nobleza en el cerco de Zamora se ha analizado siempre como leoneses y castellanos. Esta es una visión condicionada desde nuestra perspectiva y desde nuestro tiempo. No son solo leoneses y castellanos, son nobles gallegos, son nobles del territorio que años después, 100 años casi, será Portugal. Entonces yo sí que quiero que ustedes entiendan que la nobleza está en el territorio, en el que después se dibujan las fronteras que aparecen y desaparecen. Este tiempo, vamos, desde el reinado de Fernando I, es muy complejo cómo reacciona la nobleza cuando se reparten los reinos que había gobernado Fernando I entre sus hijos. ¿A qué rey servimos? ¿No? Bueno, pues quería que se hicieran un poco esta idea. Bueno, este tiempo es más o menos, les decía que hay que analizarlo en su contexto, ¿no? Vamos a ir hasta 1035, hasta 1272, después un poco más. Bueno, en primer lugar, 1035 es el año en que muere Sancho III de Navarra
divide sus reinos. Esto es un comportamiento, una concepción patrimonial del reino. Divide su patrimonio, su reino y los territorios que ha conquistado entre sus hijos. El primogénito le entrega Pamplona y al segundogénito, Fernando I, que ya es conde de Castilla desde 1029, le entrega el reino de León. Es el segundogénito, pero León es el reino, digamos, simbólico, el reino con mayor prestigio, el reino que recibe la herencia de la monarquía Astur y del imperio, la idea del imperio hispano. Sancho de Navarra entrega Aragón, que entonces es un reino muy pequeñito, a su hijo ilegítimo, y a Gonzalo 2 condados de Ribagorza y Pallars, y en Cataluña están diversos condados que giran en torno a la órbita, se convierten poco a poco en vasallos del conde de Barcelona, Ramón Berenguer I. ¿Qué sucede cuando Fernando I llega al trono de León? En León había un conflicto grave a la muerte de Bermudo III, rey de León, y Fernando I estaba casado con su hermana Sancha. Entonces, él argumenta los derechos de su esposa para hacerse con el reino de León. Bermudo, su cuñado, ha muerto en la batalla de Tamarrón en 1037 y, claro, ¿qué pasa cuando llegas a un trono en el que has matado al rey anterior? Bueno, pues que es necesario hacer todo un proceso de legitimación primero, pero también es necesario lograr el apoyo de las grandes familias nobiliarias que te van a sostener en el poder. Entonces, Fernando consigue el apoyo de la nobleza que se extiende en este territorio entre el Pisuerga y el Esla. Es las grandes casas condales leonesas que hunden sus raíces en el siglo X. Son los condes de Saldaña, los condes de Carrión y los condes de León, los Flaine. Fernando I, les decía, necesita el apoyo de estas grandes familias. Lo consigue porque les promete que les va a mantener en el poder y que les prima, además, en la corte por encima de los nobles castellanos, que era una nobleza, digamos, de segundo rango, una nobleza con menos poder, que habían estado al servicio del conde de Castilla. Por lo tanto, esta nobleza apoya a Fernando I. Pero además, una vez que consigue hacerse con el trono de León, comienza también una política expansiva. Se mata a su hermano en la batalla de Atapuerca en el 54 y después emprende el avance hacia el sur islámico. Este avance será una de las principales fuentes de ingresos de la monarquía leonesa y además es, digamos, la gran oportunidad de la nobleza, ¿no? La conquista de nuevos territorios, el arte de la guerra. Como saben, Fernando I es quien inventa la política de parias. Después leeremos un pequeño texto que en este contexto revuelto entre los reinos de taifas, pues él pacta con los principales taifas, la taifa de Toledo, la taifa de Sevilla, por ejemplo, la de Badajoz también, que para que no les ataque le van a pagar un tributo al rey cristiano. Esto le genera un ingreso que algunos colegas han cuantificado en 40.000 dinares anuales. Esto le permite, pues en gran medida financiar también esa expansión. Les decía que además emprende
conquista hacia el territorio, hacia el Atlántico, ¿no? Lamego, Viseu y Coimbra, que lo conquista en 1064. Es la gran conquista, la ciudad de Coimbra. Y extiende su territorio hasta, hasta el Atlántico, hasta el Mondego. En este territorio ya había nobleza, una nobleza condal, también de origen de los primeros presores desde el siglo X. Pero con esta expansión también se introducen nuevas noblezas o noblezas que tienen características peculiares, que son noblezas mozárabes. Son cristianos que han vivido en territorio islámico. Sismando Davidis, por ejemplo, del que hablaremos después. Por lo tanto, tenemos noblezas con distintas características, una nobleza condal, sobre todo en León, una nobleza más de segundo rango, que ha estado al servicio de los condes de Castilla, en Castilla, y una nobleza condal también en lo que es Galicia y en estos territorios que después eran Portugal, y el componente mozárabe, sobre todo de Coimbra. ¿Qué pasa cuando muere Fernando I? Pues de nuevo divide el trono, los territorios que él ha tenido, que ha gobernado, lo divide de nuevo entre sus hijos. De nuevo vemos este comportamiento que ya había tenido Sancho III el Mayor. El reino de Castilla se lo entrega, como saben ustedes, a Sancho II, el primogénito. El reino de León se lo entrega a Alfonso VI y el reino de Galicia al pequeño de sus hijos, García. Pero además de los reinos, les entrega también la recaudación de las taifas. Les decía antes, esto es importantísimo porque es una fuente de ingresos fundamental para la monarquía. Pues la taifa de Zaragoza, los ingresos de la taifa de Zaragoza, Sancho, las parias de Toledo, Alfonso, y las de Sevilla y Badajoz a García. Pero además crea, como ustedes saben, el infantazgo que entrega a sus hijas. A Urraca le entrega la ciudad de Zamora, a Elvira le entrega la ciudad de Toro. Veremos, la explicación es que en este tiempo heredan tanto los hijos como las hijas. Entonces, además de estas ciudades, a cada una de sus hijas les entrega también, estos bienes del infantazgo, que son territorios y instituciones dispersas por todo el reino de León, y que serán una fuente de ingresos muy importantes para ellas, y desde donde ejercen el poder también, ¿no? Pues han dividido los reinos, y lo que les decía al principio, ¿qué pasa con esta nobleza que había servido a Fernando I y que de repente en esos territorios hay tres reyes? ¿A quién sirves? ¿No? Ahí hay un periodo, después, cuando muere mi querido Alfonso VII, también divide el trono entre sus hijos, Castilla para Sancho, León para Fernando II, y ahí, este periodo, estudié yo la tesis, ¿no? Para la tesis. Se abren siempre un periodo que yo entonces denominé reajustes del poder. Esta nobleza, que además ya se ha extendido sus redes de poder y parentesco por todos los reinos, ¿a quién sirve? Pues sirve a quien le promete un futuro mejor, podríamos decir, ¿no? Sirve a quien consideran que va a satisfacer mejor sus necesidades y les va a garantizar una mayor expansión. Vemos en este mapa los tres reinos y algunos de los principales nobles de los que voy a hablar. Como saben,
el fiel servidor de Sancho II es Rodrigo Díaz de Vivar. En León hablaré principalmente de Pedro Ansúrez, otro de los protagonistas, creemos, del cerco de Zamora. Martín Flaínez también es otro conde en León. Y vamos a ver qué sucede en Galicia, el reino de Galicia extendido hasta el Mondego, hasta la ciudad de Coimbra. ¿Qué nos encontramos en estos territorios? Les decía que ¿cuál es la reacción? Los nobles gallegos, una parte importante de los condes, principalmente Froila Bermúdez, apoya al rey García, que es el pequeño de los hermanos, pero como ustedes saben, es un rey, bueno, que las crónicas lo han dibujado como un rey débil. En realidad estuvo muy poco tiempo en el trono. Él tuvo el apoyo del gran conde de Galicia, que era Froila Bermúdez, pero se enfrentaron a él el conde portucalense, en torno más o menos a la ciudad de Oporto, Nuno Méndez, al que se enfrentó en la batalla de Pedroso, y Nuno Méndez muere en 1071. También Sisnando Davidiz, todavía no les he hablado de este personaje, que es un mozárabe que cuando Fernando I conquista la ciudad de Coimbra le instala, o sea, le nombra gobernador de la ciudad, alguacil como principal de la ciudad. Algunas fuentes hablan de cónsul en Coimbra. Fernando I, en lo que después será Portugal, ahora Reino de Galicia, y también en León, lo que hace es una política, la inicia él y la seguirán sus hijos, de aumentar el poder del rey en detrimento del poder de los condes. Los reyes saben que gobiernan con el apoyo de los condes. Si les falla el apoyo de los condes, caen. El problema es cuando los condes acumulan tanto poder que pueden destronarte también. Entonces, lo que pretende Fernando I es limitar el poder de los condes, nombrando a una nobleza de segundo nivel para los principales cargos, una nobleza que él controla. Y esto es, bueno, un nuevo sistema, es una nueva administración, un sistema de administración territorial a base de tenencias, que después explicaré con un poquito más de detalle. Por lo tanto, en este territorio del Reino de Galicia, que después será Portugal, estos condes se revuelven contra Fernando I en un momento y después también contra García, que no encuentra el apoyo suficiente de la nobleza gallega para enfrentarse a sus hermanos cuando Sancho y Alfonso VI se alían contra él para destronarlo. Como saben, lo destronan en el 71 y, bueno, pretenden repartirse el poder entre los dos hermanos. Cuando han destronado a García, Sancho y Alfonso entran en conflictos también y tienen lugar las famosas batallas de Llantada y de Golpejera en el año 72, en las que gana Sancho II y Alfonso VI se exilia, según algunas crónicas, en Toledo, aconsejado y acompañado por Pedro Ansúrez. Sancho II se corona en 1072 rey de León. Sin embargo, en este momento, los grandes nobles, esos condes de Carrión, condes de Saldaña y condes de León, no le apoyan como habían apoyado a su padre Fernando I. ¿Por qué no le apoyan? Porque temían que se apoyara en la nobleza de origen castellano y que no siguiera con la política que había tenido su padre de apoyar a los grandes magnates leoneses. Y lo que hacen es identificarse con el rey de León, con Alfonso VI, que les ha prometido, seguir la política de su padre, ¿no? Primar a esa gran nobleza leonesa.
Esta resistencia leonesa se identifica ¿con quién? Con Urraca de Zamora y convierte a la ciudad de Zamora en el principal bastión de resistencia frente al poder de Sancho II. Pero además no es solo por eso, sino también por la situación estratégica que tiene Zamora, que domina el Valle del Duero y también, bueno, es de la vía fluvial, ¿no?, de acceso hacia el Atlántico y también es un enclave importantísimo para la expansión hacia la taifa de Badajoz y la taifa de Toledo. Por lo tanto, vamos a ver cómo se articula esta nobleza que les decía se ha extendido ya en todos los territorios. ¿Cómo se estructura esta nobleza que ha tenido que elegir en servir a uno de los 3 o 5 hijos, en realidad, de Fernando? Les decía que es un tiempo de fronteras líquidas, de extensión de las redes de parentesco, es un tiempo en el que la nobleza son los señores de la tierra. ¿Cómo han conseguido crear estas redes de poder? Pues a través de un sistema de parentesco que es un sistema bilineal y cognaticio. Cognaticio es una palabra que utilizamos para explicar cómo cómo es la estructura de la familia. Cognaticio quiere decir que es un sistema bilineal, es decir, que se hereda tanto del padre como de la madre y que heredan tanto los hijos como las hijas. Es por esto también, esto explica, ¿no?, el comportamiento de Fernando I. Heredan todos los hijos y también las hijas. No están excluidos de la herencia. Este es un sistema que se articula hasta el siglo muy finales del XIII, mediados del XIV, cuando se empieza a cambiar de sistema de organización hacia una estructura de linaje. Fíjense la diferencia. En este sistema heredan todos los hijos y todas las hijas el patrimonio del padre y de la madre. En el sistema agnático o sistema de linaje, solo hereda la mayor parte del patrimonio el primogénito varón. Por lo tanto, excluye a los demás hermanos y hermanas de la herencia. Bueno, el sistema cognaticio, es decir, que heredan todos los hijos e hijas, crea una estructura horizontal. Heredan todos. Esto genera algunos problemas y es que generación tras generación la herencia se va dividiendo y cada vez se irían empobreciendo más las familias. No sucede así porque estamos en un periodo de expansión en el que la incorporación del patrimonio es muy elevada, pero también porque la nobleza articula mecanismos para no dispersar demasiado los bienes, y es creando redes de matrimonios entre parientes cercanos, aunque no más allá del cuarto grado. Estos matrimonios, les decía, en el PowerPoint les he puesto, les estaba hablando de estos mecanismos, ¿no? El matrimonio, pero hay otro que es la profiliación. Profiliación es convertir en hijo y heredero a otro individuo. A veces, a un sobrino, a veces matrimonios que no tienen hijos y que entregan esos bienes a otro miembro de la familia
Incluso hay algunos casos en el que al quien se profilia es al rey. Les decía que, bueno, esto es para evitar esos esquemas, esa división de la herencia, y cada heredero, lo que les indico ahí, tiene su porción o su división, ¿no? Sus divisas. Además de la profiliación, hay otra manera de evitar esta dispersión de la herencia, que es, les decía, a través de los matrimonios. El matrimonio es un asunto de familia. Son los hombres de la familia. En la Corona de Aragón, sobre todo en Cataluña, las mujeres participan también, pero en los reinos occidentales menos. Son los hombres de la familia los que eligen el candidato con quien se van a casar las hijas de la familia, las hijas, las sobrinas. Se hace un primer acuerdo de esponsales, se llama, cuando los niños tienen a partir de 7 años, y estos esponsales es una ceremonia de, digamos, una promesa de un futuro matrimonio. Se prometen, ¿no? A veces estos matrimonios no llegan a celebrarse. Bueno, debe haber compensaciones económicas al romper un compromiso. El matrimonio se puede establecer a partir de los 12 o 13 años, cuando la mujer tiene su primera menstruación, porque, bueno, pues el matrimonio es, su finalidad es la reproducción del linaje, de la parentela en este caso. Les decía que también es un mecanismo de ascenso social. Hacer un buen matrimonio, esto es fundamental. Mirad, quería destacarles algunos ejemplos. Por ejemplo, se hacen matrimonios se pactan matrimonios en sucesivas generaciones de 3 familias entre el Pisuerga y el Esla, estas 3 grandes familias condales que les comentaba antes, los condes de Saldaña, los de Carrión y los de León. Hay sucesivos matrimonios. Por ejemplo, el conde Ansúrez está casado con Eilo Alfonso, que es hermana de Martín Alfonso, el conde de Saldaña, y otra prima está casada con Martín Flaínez, que es el conde de León. Por lo tanto, estos grandes magnates de la corte, además, están muy emparentados. Son esas estructuras de poder, ¿no? A mí siempre me gusta decir que no hay mejor manera de encarnar una alianza que literalmente, ¿no?, con la descendencia de 2 familias. Eso genera, bueno, pues a veces alianzas fructíferas y otras grandes enfrentamientos. Pero veremos otro ejemplo clarísimo, el matrimonio de El Cid con doña Jimena. Se pacta justo en 1074, cuando el Cid se pone al servicio de Alfonso VI tras la muerte de Sancho II. El Cid es una nobleza, procede de una nobleza de caballeros, digamos una nobleza de segundo rango, y casa con una mujer como Jimena Muñiz, como doña Jimena, que bueno, tiene una honda raigambre, como saben, bueno, se cree en Asturias. Otro ejemplo de esta utilización del matrimonio como elemento de integración también y de una política de fortalecimiento son los matrimonios de Sisnando Davidiz, este cónsul de Coimbra. Él era mozárabe, pero se casa para acabar con este conflicto con la nobleza condal, se casa con una hija del conde portucalense y casa a una hija que tiene él con su esposa, con Martín Muniz de Ribadouro, que es una nobleza también del norte portugués muy importante. Les decía que el matrimonio es un elemento de construcción de redes de poder
y de parentesco, de consolidación de las familias en los territorios. ¿Y por qué? Porque el matrimonio también lleva anejo un intercambio de bienes. En el momento en el que se celebra la boda, el hombre entrega a la mujer unos bienes de arras, que pueden ser, dependiendo del lugar, un porcentaje variable de su patrimonio. Pero no solo tierras, sino también a veces el ajuar, ¿no? Ornamentos de lujo en esta alta nobleza, telas que vienen de Damasco, otros objetos litúrgicos a veces o materiales de casa. O sea, vajillas y mobiliario doméstico. Miren, les he puesto algunas imágenes. Esta imagen es la carta de arras del Cid, Jimena y Jimena, del año 1074. Es un documento un poco particular, no entraremos en detalles, pero bueno, son los bienes que el Cid le da a su mujer cuando contrae matrimonio. Las mujeres que recibían las arras eran ellas las propietarias de estos bienes. Ellas gestionaban estos bienes, los vendían, los compraban, y después era el patrimonio que ellas tenían cuando enviudaban, y este patrimonio después pasaría a sus hijos. Por lo tanto, las arras son muy importantes, digamos, para el sostenimiento de las mujeres. Es el patrimonio que ellas tienen y que ellas gestionan como propio. ¿De acuerdo? Y el otro documento que les he indicado es una carta de arras un poco posterior, de 1129, pero bueno, se la he querido mostrar porque bueno, es un documento de Rodrigo Martínez, que es después en esa cronología Conde de León. Es un documento con miniatura, que son muy pocos los que hay en estas cronologías. Les representa a él y a ella en el momento de contraer matrimonio. Además del matrimonio eclesiástico, su matrimonio canónico es una unión sacralizada, indisoluble. Los reyes, y bueno, los nobles también, pero lo más interesante son los reyes, utilizan otros mecanismos de uniones de pareja que no son indisolubles. El matrimonio, como ustedes saben, canónico, es hasta que la muerte os separe, indisoluble. Sin embargo, hay otro tipo de uniones de pareja, que hoy podríamos decir civiles, que no tenemos muy claro si se hace un contrato o no. En Cataluña sí que se conservan algunos, en León, Castilla y Portugal, en estas cronologías no, pero el comportamiento es muy similar. Son uniones de concubinato, son uniones de pareja, uniones civiles. Los utilizan, es un mecanismo que utilizan los monarcas para encarnar alianzas de máximo nivel, les decía, encarnar literalmente, con la nobleza del reino. Les he puesto el ejemplo de Alfonso VI con Jimena Muñiz. Jimena Muñiz es una mujer, se cree, hay varias teorías, es una noble que proviene del Bierzo. En ella, Alfonso VI, que como saben tuvo 5 mujeres, entre ellas 2 nobilísimas concubinas, Jimena Muñiz, que es la madre de Teresa, la que después será Teresa de Portugal, y de Elvira, y les he señalado, les he puesto este cuadro, no hace falta, solo para que vean la imagen, ¿no? Cómo estas líneas de descendencia que se generan después de un linaje, digamos, ilegítimo, tienen sangre real. A los reyes les conviene hacer estas alianzas cuando necesitan el apoyo de una nobleza de una determinada región, como en este caso el Bierzo, pero para los nobles, que una hija o una sobrina sea la mujer del rey y tenga hijos con el rey,
Eso ennoblece todavía más, aporta sangre real a tu parentela y además garantiza, bueno, pues que los hombres, los hermanos, el padre, los tíos de la concubina estén en primera línea en la corte del servicio al rey. Además, bueno, en este caso sirve también esta nobleza que yo he estudiado y que llamamos nobleza transfronteriza. Da origen a la Casa Real Portuguesa y, bueno, a otras de estas noblezas. Bueno, pues Fernando Fernández de Toro, sus hijos, ¿no? Que señorean por las tierras de Toro, Zamora. Ese ejemplo me sirve para explicarles cómo esta nobleza, a través del parentesco, se ha extendido en los territorios que formaban parte de los reinos de Fernando I y que después de su muerte bueno, se han dividido entre sus hijos. Esta nobleza, les he puesto aquí otro ejemplo que se le he traído porque es un ejemplo zamorano y que yo estudié en este libro sobre los Soberosa. Se trata de una parentela importante que del tiempo de Bermudo III, establecida en el Campo de Toro, los Muñoz. Esta nobleza, esta familia, Obeco Muñoz y Marina Vímaraz, después, a través de diversos matrimonios de esta mujer de la que luego hablaré, Fronilde Obéquiz, consigue, bueno, a través de las sucesivas generaciones, extender sus lazos de parentesco en estas tierras de Toro, Zamora, pero también uno de sus hijos, Pedro Peláez Captivo, se emparenta con una nobleza media portuguesa, digamos, y consigue extender todas sus redes de parentesco ya en el siglo XIII. Con las sucesivas generaciones se van reforzando estos lazos, ¿no? Bueno, pues entre León, Portugal, Galicia también, este es el caso de los Soberosa, pero son muchas las familias, Galicia, León, Portugal, ahí hay una fuerte extensión de redes de parentesco que construye una rama, una red muy tupida de poder. A ver, hemos hablado de estos vínculos de parentesco, ¿no? Pero también un parentesco consanguíneo, por derecho de sangre, un parentesco por afinidad se llama, que es, bueno, pues a través del matrimonio. Pero también hay otro tipo de relaciones, digamos, emocionales o de cercanía que generan redes de poder importantísimas. Son afectos personales, ¿no? Muchos de ellos, entre nobles y reyes, se gestan o se crean en la infancia, durante los primeros años de vida de los infantes que después se convierten en reyes. Miren, se trata, ahí les señalo, de los nutritores regis. ¿Quiénes son los nutricios del rey? Pues son quienes alimentan, quienes crían a los infantes. Miren, en este caso yo estos días estaba preparando y estaba dándome cuenta de que en estos relatos que de una manera u otra nos transmiten lo que pudo pasar en el cerco de Zamora, hacen hincapié en estos lazos afectivos. La Silense, me parece que es, la crónica nos habla de la afectividad de Gonzalo Arias, nos dice que crió a Urraca. La crónica najerense, esto nos habla de Pedro Ansúrez como nutricio, el ayo, de Alfonso VI. Esto no está muy claro porque eran más o menos de la misma edad. Por lo tanto, los infantes se crían normalmente en casas de grandes nobles o en casas de una nobleza media pero muy cercana a la corte. En otras ocasiones son los hijos de los nobles los que se crían en la corte. Esto genera vínculos de amistad muy importantes.
También las crónicas nos hablan de, esto es conocidísimo y es casi un topos literario, ¿no?, de que el Cid se crió con Sancho II y, bueno, se recrea toda esta amistad, son amigos desde su juventud. Sí que es verdad que bueno, estas relaciones creadas en la corte en los primeros años de vida de los infantes están muy documentadas en la Edad Media y sí que generan, incluso los documentos hablan de dilectísimo, amantísimo, amico. También he querido señalar, como estamos en Zamora, el entorno femenino de la corte. Las infantas, en este caso, sabemos que las mujeres de las grandes familias que están en la corte también están a su servicio. Están a su servicio las mujeres de la familia de los Flaínez, de los condes de León. Miren, les he puesto un ejemplo, 1074, 2 años después del cerco, en el que Urraca entrega a María Froilaz I la villa de Villarmildo y le dice: Vobis fidele mea, mi fiel, mi servidora fiel, mi vasalla. Es alguien, bueno, de su cámara, digamos, aunque todavía esta palabra no se utiliza para referirse a este entorno femenino. Pero después, digamos que hay familias que están como, no digamos, especializadas, bueno, a lo mejor no es la palabra, que están muy cercanas a la corte y a estos entornos femeninos de la corte. Una nieta de esta primera, María Froilaz, que también se llama María Froilaz, segunda, en 1112, es cliéntula de la reina Urraca, de la hija de Alfonso VI. Por lo tanto, también cliéntula es una palabra que rezuma una cierta cercanía también, un cierto afecto. Bueno, es alguien de su servicio, pero es como un diminutivo cariñoso, ¿no? Y también le dona unas, bueno, es un cambio de bienes, de arras en la línea. Pero piensen eso, ese entorno femenino en las cortes entre nobles y reyes o infantes, que es muy importante en estas afectividades. Les decía que hay una estratificación nobiliaria, ya lo hemos visto, así se organizan internamente, se relacionan con los reyes en la corte. Hay muchos tipos de nobles. Estos grandes magnates, optimates, los más grandes, los mejores, los condes. Es el rey quien otorga la dignidad condal, quien otorga y quien quita las dignidades condales también. Son los grandes magnates de la corte, los que encargan, los que ocupan los principales cargos palatinos. Después hay esta nobleza segunda, una de segunda fila, que son llamados infanzones. Miren, este texto es un texto que estudió Pascual Martínez Sopena, que fue mi director de tesis. Define, es el juicio de los infanzones del Bernesga de 1093, que dice, bueno, han ocupado unas tierras a la Catedral de León y en el pleito les definen, dicen militis non infimis, o sea, son nobles no pequeños, quiere decir que son nobles de sangre y también tienen potestad, o sea, también tienen autoridad. Y dice, bueno, y que les llaman vulgarmente infanzones o milites. Bellido Dolfos, en alguno de los, la Silense dice meo milite, mi milite, es un noble de esta, digamos, una nobleza de menor rango. Y luego también hay otro tipo, que son los llamados caballeros villanos, que bueno, es una caballería que surge en las villas, digamos, son las mesnadas de los grandes magnates. Por ejemplo, aparecen en las fuentes la militia legionensis, la militia de León, o los cabaleiros de Coimbra, muchos de ellos de origen franco o mozárabe. Tienen, bueno, distintos rasgos. ¿Cuál es la función social de los nobles? Los nobles son los bellatores. Dios les ha dado esta función cuando creó la sociedad feudal.
Pues su función es el auxilio militar y el consilio. El auxilio en la guerra, son señores de la guerra, y el consejo del rey. Miren, estas notas son las que nos cuentan qué función tuvieron algunos de los nobles implicados en el cerco de Zamora. La crónica silense, al hablar de Urraca, nos dice que ella estaba con algunos hombres ilustres, ilustrísimos, tuvo un colloquium, es decir, aquí los nobles están ejerciendo su función de aconsejar a Urraca. No nos dicen quién, solo nos dice esto, illustrissimi viris. Alfonso VI, en el Cronicón Compostelano, nos da unos pocos más detalles. Bueno, nos dice que Urraca tuvo el consejo de algunos nobles y dice el conde Pedro Ansúrez y otros de sus próceres magnates. Por lo tanto, de nuevo, la función de consejo político. Y al final, Sancho II, este es un texto muy conocido, se lo he traducido al castellano, en la Crónica Najerense, en la batalla de Golpejera, que sabe o cree que va a ganar, dice: comparo mi lanza con 1000 soldados y la de Rodrigo Campeador con 100 soldados, ¿no? Aquí está destacando el auxilio militar del Cid, su función también. Les decía, ¿cuáles son la estructura política de la corte? Ya lo hemos comentado, ¿no? Los oficios palatinos, los grandes oficios, los grandes nobles son los que el rey les da estos oficios. El mayordomo del rey es quien se encarga de la gestión de la casa del rey, y también el alférez. El alférez es, digamos, quien se encarga de la mesnada del rey. En 1066 el Cid es alférez de Sancho II. Después, la administración territorial. Recuerdan al principio que les decía que Fernando I había ideado un nuevo sistema de gestión del territorio a través de un sistema de tenencias. ¿Quién es un tenente? Es el rey quien nombra un delegado suyo en un determinado territorio que tiene la gestión de la recaudación de impuestos, ejerce justicia y actúa en nombre del rey. Hasta este momento siempre se concedía a los condes, incluso parecía que las tenencias eran hereditarias. Sin embargo, Fernando I empieza a nombrar delegados territoriales del rey, digamos, a una nobleza mediana que no está muy vinculada con la tierra, y por lo tanto ahí es cuando comienzan las revueltas de los condes. Los nobles tienen también algunas funciones diplomáticas. Les había puesto un texto en el que Pedro Ansúrez va en una función diplomática, en una misión diplomática en 1074 a Granada, a entrevistarse con el rey de Granada, a pedirle las parias en nombre de Alfonso VI. Dice que le mandó un embajador. Dice: en vista de ello me envió su embajador, siendo esta la primera vez que entrábamos en negociaciones. Se trataba de Pedro Ansúrez, que vino a exigirme la entrega del tributo. No le dio tributo y después, manda a Minaya y al final le pagan el tributo a Alfonso VI. Miren, una característica de la nobleza de este tiempo son los cambios de fidelidad. Pero el diálogo con las cortes islámicas es muy fluido y no es raro ver a cristianos sirviendo a los reyes musulmanes en este tiempo. Les he querido traer una pequeña texto sobre Sigismando Davídiz, este mozárabe que fue primero gobernador de Coimbra tras la conquista y después Alfonso VI lo nombra gobernador de Toledo tras la conquista. Es un cristiano que se ha criado entre árabes, que sabe cómo funcionan, que sabe también
aplacar algunas revueltas que hay tanto en Coimbra como en Toledo. Dice, bueno, que colocó a Sisnando como gobernador de Coimbra y ahora nos cuenta un poco qué ha pasado con él. Dice, en efecto, este había sido raptado en Portugal antaño por Bernabé, rey de la Bética, es decir, por el rey Taifa de Sevilla, pero tras realizar brillantes encargos, llegó con su esfuerzo a tan gran fama entre los bárbaros, es decir, entre los musulmanes, les llama así la crónica, que fue el más querido del rey bárbaro por delante de todos los de su reino entero, especialmente porque ninguna empresa suya resultaba fallida. Dice, por lo demás, cuando tras dejar a Benajabed, Sisnando se dirigió junto al rey don Fernando, se destacó entre nosotros mediante las ya mencionadas facultades y fue hasta su muerte el terror más grande de los bárbaros. Aquí nos está contando que este mozárabe es raptado por el rey musulmán de Sevilla, se forma en Sevilla, lo sabemos, y después, cuando se conquista Coimbra, se va al servicio de Fernando I y es uno de sus magnates más queridos. Además, hay algunos documentos afectivos y digamos que está especializado en estas relaciones con los musulmanes. Tanto es así que Alfonso VI lo nombra también gobernador de Toledo, nada más conquistar la ciudad en 1085. Después les decía, por lo tanto, no nos puede extrañar mucho los cambios de fidelidad del Cid, que sabemos que cuando sus intereses entraban en conflicto con Alfonso VI, se fue a servir al rey Taifa de Zaragoza, al de Lleida, después terminaría conquistando Valencia. Les decía, son hombres de la guerra. No es habitual en estas cronologías. También sirvió a un rey musulmán, un hombre del que hablaremos ahora, el conde Gómez de Carrión. Miren, voy a alternar un poco. Carrión es un monasterio particular. ¿Esto qué quiere decir? Que los nobles creaban también, fundaban sus monasterios de su propiedad, entregaban sus bienes, la mayor parte de sus bienes, para crear estos monasterios. ¿Qué función tenían estos monasterios? Pues una función espiritual. Los nobles se garantizaban así la salvación de sus almas, pero también tenían una función, digamos, asistencial. Allí se refugiaban los miembros de la parentela cuando estaban enfermos, en momentos de vejez. Eran centros de poder. Los fundadores controlaban quién era el abad y además tenían derecho de patronazgo. También recibían rentas. Y además se convertían en centros de construcción y conservación de la memoria de la familia, de la construcción de la imagen y la memoria de la familia. Les decía que iba a alternar esta fotografía porque el conde de Carrión también sirvió a un rey Taifa de Córdoba que le entregó las reliquias de San Zoilo y él depositó en el monasterio que habían fundado sus antepasados unos años antes. Es en torno a 1076 cuando el monasterio, que antes tenía advocación a San Juan, cambia a San Isidoro. A San Zoilo, y en él se establece el panteón de los condes de Carrión. Les iba a poner otro ejemplo, el de los Muñoz que hemos visto al principio. Son los fundadores del monasterio de Villacite, que es un monasterio particular que se funda en 1042 y en 1103 es entregado a Cluny, al monasterio de Sagún. Estos son sus fundadores, que están enterrados también estuvieron enterrados en Villacite. Y claro, cuando tu familia ha emparentado con la casa real, con la monarquía, pues se crean el panteón familiar de los Flaínez, que habían emparentado con la casa real de Navarra, es decir, eran parientes de Fernando I y de Alfonso VI, a través del matrimonio de Froila Díaz con Estefanía Sánchez.
Esta familia establece su panteón a los pies de los reyes de León en el panteón de San Isidoro. Por lo tanto, bueno, son varias las generaciones hasta el siglo XIII los que identifican su memoria y su imagen con su servicio a los reyes. Bueno, recapitulando, es una nobleza bien estructurada, cognaticia. Son importantes tanto los hombres como las mujeres, heredan todos. Han extendido sus redes de parentesco, hay una gran movilidad. Cuando te va mal con el rey que sirves, pues te vas a casa de tu primo que sirve al rey vecino. Los catalanes, por ejemplo, también, de los que hoy no he hablado. Es importante también este sistema, el nuevo sistema de gestión territorial de las tenencias, que genera, ya les digo, un cierto malestar entre la nobleza condal. Los cambios de fidelidad y los exilios son habituales y, bueno, quiero que se queden con la idea también de que esta expansión que se vive es la gran oportunidad, es el gran negocio entre el siglo XI y el siglo XIII. Y bueno, pues eso, también construyen su memoria para ser recordados. Muchísimas gracias.